Muy buenas noches. Ya extrañaba venir los lunes a este programa. Estuve 6 semanas fuera de circulación, fuera de México, no enfermo. Y me da mucho gusto estar de regreso a tratar un tema pues que me toca de cerca porque tengo muchos años estudiando derechos humanos. Por tanto, el relevo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues ha sido el más tormentoso en la historia, desde que se funda en 1990, estuvo realmente intenso. No voy a resumir lo que sucedió porque ya es bastante conocido. Creo que voy a hablar más sobre las consecuencias, las posibles consecuencias, pero al día de hoy el relato que se ha afianzado entre la sociedad, el mayoritario, el que aceptan la mayoría de los comunicadores y de medios de comunicación, es que la nueva presidenta, Rosario Piedra Ibarra, pues llegó con un procedimiento de legalidad dudosa y con formas profundamente desasiadas en el Senado de la República, que incluyeron manotazos, agarrones, tacleadas, mantas, un espectáculo lamentable el que dieron los y las senadoras que se enfrentaron por el nombramiento. Aquí, para mí, se plantean dos grandes interrogantes sobre las consecuencias. La primera es si Morena, si fue un parteaguas para los métodos de decisión del partido Morena. Es decir, si a partir de ahora va a imponer su mayoría legítima, legal, nadie la cuestiona, ganó en las urnas, y si va a imponerla apegándose a la legalidad. Lo que diga la ley, eso se va a hacer, independientemente de que se negocie o no. Puede ser determinante en el ambiente que se genere, en el incremento en la polarización. Segundo, lo que pasa en esa heterodoxa y caleidoscópica comunidad de derechos humanos, donde está la derecha, la izquierda, el centro, la diversidad sexual, todo mundo se mete en los derechos humanos. Y ahí yo estoy detectando de entrada que para un buen sector vieron esto como una agresión a las instituciones de los derechos humanos que se habían creado, y en ese sentido crece la voluntad de engrosar la resistencia a un presidente y a un partido que están agrediendo a las instituciones, no a un partido, sino a las instituciones. Esa distinción es importante y doy dos ejemplos brevemente. El poeta Javier Sicilia, ayer en su columna de Proceso, anunció que vuelve a caminar, vuelve a protestar. Hoy le respondió el presidente, ya. Y luego Alfonso Zárate, un analista para el periódico que escribe en el periódico La Universal, dijo que sería bueno que se recreara el grupo San Ángel, creado hace 25 años. En ambos casos, solo señalo para terminar, ambos hablan de convocar a la pluralidad, incluyendo a funcionarios de Morena o a integrantes militantes de Morena, porque consideran que el momento es muy grave. Yo diría, tomo dos de los conceptos que dabas, uno el de dudosa legalidad y el otro el de las mayorías. Con respecto a las mayorías, yo diría que en la gran mayoría de las leyes, yo creo que Morena sí ganó la mayoría en las urnas, aunque creo que hay hay una sobrerepresentación de Morena con respecto a la votación que obtuvieron. O sea, tienen el 52%, sin contar al PES y al PT, tienen 52% de la Cámara de Diputados cuando nada más sacaron el 34%. Ahí ya empezamos con los problemas. Pero bueno, supongamos tienen la mayoría, ¿sí? Yo creo que tienen derecho, pues, ¿sí?, a votar en el sentido que quieran, cuando así lo estipula la Constitución, que sea por mayoría y no por mayoría de 2/3, ¿no? Dudosa legalidad. Yo diría que hay una parte de dudosa legalidad, otra parte de abierta legalidad. La dudosa legalidad me parece el pronunciamiento, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador 2 semanas antes de que esté el proceso o de que empiece el proceso, que se manifiesta o se decanta abiertamente por una candidata que es Rosario Piedra. Y después pues vienen
un montón de irregularidades e incluso de violaciones a la Constitución. Las irregularidades es que se vota 3 veces cuando la ley dice que si nadie alcanza los 2/3, tiene que irse a comisiones y volver a hacer una terna. Se violó 3 veces ese precepto. Ese sí no es constitucional. Bueno, sí también es constitucional. Y después viene pues la famosa mayoría. Ahí sí creo que no hay interpretación posible. La Constitución establece que del quórum, que tiene que ser la mitad, cuando menos, o sea, 250 diputados, del quórum, se hace el quórum y luego de los que están presentes tiene que ser 2/3. No los hubo. No los hubo porque, para todo aquel que no sepa de derecho parlamentario, se los platicamos, ¿sí? Hubo 2 boletas en blanco, se cuentan como votos, habían 118 personas y no alcanzaron la mayoría. Y de todas maneras se impuso. Cuarta violación, Rosario Piedra miente cuando entrega su currículum porque dice que no ha sido dirigente del partido, no ha estado en un órgano directivo del partido, entonces fue excandidata, militante y miembro o integrante de un órgano directivo, o sea que ahí hay una falsedad de declaración. Entonces creo que sí estamos en un proceso mucho más que desaseado y el problema no es meterse a, como dice Andrés Manuel López Obrador, si la anterior Comisión de Derechos Humanos se doblegaba y esta va a ser autónoma. No, más allá de eso, sí hay una captura por parte del presidente o de su partido de la Comisión de Derechos Humanos y una abierta violación a la legalidad. Yo hoy oía a Germán Martínez decir, bueno, sí, efectivamente, de origen tiene un problema de legitimidad, no solamente por las cuestiones que ya invocabas tú, o sea, está documentado que era miembro del Consejo de Morena y dice que renuncia con posterioridad, lo cual la pone ciertamente a ella en un aprieto singular, porque dijo que se iba a conducir con verdad y sobre eso no dijo la verdad. Lo demás ya lo comentaban ustedes y a lo largo de la semana ha sido, por supuesto, motivo de amplias disquisiciones. Yo lo que me sigo preguntando es por qué no se protege la función. ¿Y qué mueve al jefe del Estado, que hizo el retrato robot, le pidió a Ricardo Monreal que sacara esa votación? Monreal días antes dijo, esta es la más complicada de todas las que he tenido. Incluso el círculo cercano al presidente, John Ackerman, habló diciendo que era un proceso, que la conducción en el legislativo no era la más apropiada, pero no me meto a eso. Yo me sigo preguntando, colegas, ¿qué mueve al jefe del Estado? A quien pues yo le puedo encontrar muchísimas carencias en muchos ámbitos, pero nunca creería que es un político que quiere desplegar una, digamos, violación masiva de derechos humanos o que quiere llevar adelante una política particularmente agresiva de represión. ¿Qué puede mover a un presidente que no tiene ese interés o esa política a querer tener una adicta, o sea, una persona que claramente no entra a legitimarte, sino a tapar, ¿no? Uno dice, oiga, pues esto recuerda al secretario de la Función Pública de Peña Nieto mucho más que cualquier otra, y más allá de los nombres, apellidos y partidos. O sea, yo creo que hay que defender la función, igual que hay que defender la función electoral, igual que hay que defender, platicamos la semana pasada, lo que le costó al PRI y a sus aliados, el Verde entonces, ahora aliado de la mayoría, imponer a Ugalde en el INE. Pues sí, lo impusieron porque tenían la mayoría, pero en el momento que haya una crisis, ¿con qué cara va a salir Rosario Piedra a decir lo que ocurrió en Iguala, en Tepochica, o cómo se llama Tepochica? Pues ocurrió esto y tengo que efectivamente plantearme pues un informe crítico al gobierno, que tampoco creo que sea lo más adecuado, ¿no? Que para legitimarte tengas que entrar golpeando. En fin, la pregunta es, ¿qué movió al presidente a buscar a alguien que entra con tantos problemas a proponerla para esto? Sigo sin entenderlo. Yo tampoco lo entiendo y no veo por qué se quemaron tantos cartuchos en una batalla que podía haberse ganado de otra manera, más limpiamente. Me quedo sin respuesta. Entiendo que Andrés Manuel haya dicho que quería a alguien que hubiera sentido de cerca el rigor del Estado violador de derechos humanos, que los otros personajes venían del Instituto de Investigaciones Jurídicas, etcétera, venían de otra atmósfera, de otro mundo a veces. Pero no era necesario llegar a esto. Es comprensible. Quiero a alguien ahí que lo sienta como propio. Perfecto.
pero no con esta mancha de entrada, que pues esta no se la quita a nadie. Podrá a lo largo del tiempo, si tiene suerte y quiere, tener una función aceptable, pero la entrada, hay una marca de entrada y esa marca ya no se la quita nunca. No, yo tampoco entiendo por qué tuvieron que recurrir a esto que era innecesario. No estaba en juego nada básico, fundamental. Pues regreso a tu pregunta, Leonardo, que creo que es que no la hacemos mucho. ¿Qué mueve al presidente para haber gastado tanto capital político en girar una instrucción en público sobre su preferencia y seguramente el haber hablado en privado, o él o su secretario, con Ricardo Monreal para decir, sale porque sale, háganle como quieran? Daría cuatro razones. Son hipótesis. Primero, su incomprensión de lo que son los derechos humanos y la figura del ombudsperson, porque es una figura gelatinosa y ambigua, es del Estado, pero representa a la sociedad. Por tanto, es una figura difícil, tiene que ser un funcionario que no quiera hacer carrera política. Defensor del pueblo. Defensor del pueblo, vamos, eso ya lo mete en una categoría aparte. Segundo, su profunda aversión a la sociedad civil. La tiene atragantada, vamos, no la soporta, simplemente considera que son corruptos, etcétera, etcétera, digamos, no voy a repetir. Lo cual se liga con una lectura de la historia que se contrapone con lo que ha sido la historia de la transición. Él considera que el sujeto de la historia es el partido y el Estado, pero el Estado a través del partido. Y la sociedad, su participación, bueno, es la de ser beneficiario de los programas sociales, participar a la hora de la votación, pero como actor con la cual comparte las políticas, las discute en un término de relativa igualdad, eso no. Eso no, porque incluso si uno observa las mañaneras, él va decidiendo a qué sector les da la palabra, si a los de la primera fila, que ya sabemos que lo van a tratar bien, o a los de atrás. Y como ya identifica, ya sabe quién es de la prensa fifí, de Reforma o del otro, pues ya va manejando. Es bien interesante desde esa óptica. Y finalmente yo creo que es el pecado de la arrogancia en el cual cae casi todos los políticos que tienen tanto poder, porque indudablemente legitimidad y poder y capacidad de manejo, creo que esas son las cuatro razones por las que dijo, esta institución me interesa porque además de las instituciones autónomas es la que más pesa en la legitimidad del régimen, derechos humanos. Le guste o no, el gran legitimador de este siglo. ¿Para qué busca un miembro de su partido? Sí. Pues porque no le tiene confianza a los que serían. Pero no por la puedes misma tener razón un ella presidente. no es legítima para eso. Sí, pero no puedes tener un presidente que no confíe más que en su partido. Yo creo que hay dos consecuencias muy graves, ¿no? Uno, más allá de lo complicado que es derechos humanos, no se trata nada más de las víctimas de un secuestro, etcétera. Sí, también se trata de la defensa del derecho de amparo, de las estancias infantiles, en fin, de un montón de derechos y de ahí la importancia de la autonomía. Pero querías el seguro social, también. lo más ¿Sí? frecuente es que la gente se queja de que los servicios públicos son malos. No, pero quería decir, tampoco entiendo demasiado las fobias. O sea, van 3 veces que del círculo de Morena dice, se lo quitamos al grupo de jurídicas de la UNAM. Digo, yo sabía que la inquina la traían o la ojeriza con el ITAM, pero no sabía que también al rato van a decir, quiten a los secretarios de Hacienda al Colmex, ¿no? A mí estas inquinas así por estamento me parecen muy malas consejeras cuando uno está administrando el Estado. Y hay otra pregunta, ¿cómo habrá recibido el ejército, Sergio, el nombramiento, ¿no? Porque también ahí... Tendremos que regresar a otro momento, pero es una gran pregunta, definitivamente.
Bueno, y está cerca de cumplirse un año de que López Obrador asumió la presidencia de este país y hay una encuesta, la del Universal, muy reciente, que habla pues o evalúa el desempeño que tiene el gobierno a los ojos de la opinión pública. Según la hipótesis central de ese periódico, la violencia se levantó poquito después de que ocurriera lo de los Levarón, le ha pegado al desempeño del presidente. Estamos de todas maneras con 60% prácticamente de aprobación, claro, lejos de esa semi-unanimidad que había conseguido López Obrador hace algunos meses, con unas aprobaciones superiores al 80%. A mí me resulta sumamente interesante, sin embargo, dos cosas que pongo a su consideración. Una, este país, a pesar de que no tiene una expectativa económica brillante, de hecho el per cápita se va a reducir este año y los índices de seguridad no son particularmente brillantes, sigue teniendo la esperanza, y yo esto lo valoro ampliamente porque es, digamos, la máxima expresión de un liderazgo político, cambiarle el estado de ánimo a la gente sigue creyendo que este país va a cambiar. O sea, a pesar de que los indicadores no son buenos, la gente, estamos hablando de un 50 y tantos %, sigue creyendo que su vida va a cambiar con este gobierno, al que sigue viendo muy cercano. Y el segundo, que me parece particularmente interesante de esa misma encuesta, es que la gente está dispuesta a fiarle al presidente. A pesar de que no hay datos para aferrarse a un análisis riguroso. Es decir, la economía ha ido bien. De hecho, hoy volvía a entrar a tesis así como complicadas, que suenan más a pretexto que propiamente explicación. No, hombre, el crecimiento no es tan importante, porque lo importante es efectivamente repartir el dinero. Suena más a justificación que a otra cosa. La gente dice, vamos dándole el tiempo al presidente para que dé resultado. A diferencia de otras administraciones a las cuales decían, a ver, me prometiste 4% y resulta que no tenemos 4%, que la violencia iba a empezar a, digamos, reducir a los 6 meses de la aplicación de la estrategia, pues resulta que tampoco. La gente dice, oiga, ni un año ni dos. Démosle tiempo al presidente. Por eso digo que le fía, no necesariamente le pide ni tarjeta de crédito. Nada. La gente tiene confianza en que las cosas van a cambiar y tiene el presidente un crédito temporal que también en política es muy valiosa. Ahora, ¿qué va a hacer con eso? Pues ustedes me lo dirán. Yo creo que en esa posición que tienes, leí tu artículo hoy en el periódico, quizá falta un par de elementos. Uno es la lucha contra la corrupción, porque tú pones mucho énfasis en que no se crece, el PIB no crece, no crece ni aquí, y iba yo a decir ni en China. Bueno, en China sí crece, pero tampoco crece menos, mucho, ¿sí? Y en Alemania tampoco crece, y es un problema en cierto sentido compartido con otros países. La violencia es así, pero por otro lado la violencia lleva ya mucho tiempo y yo creo que el sentido común nos dice que no va a poderlo cambiar en un año. Entonces, por eso le da el crédito. Pero hay otros dos elementos. Yo supongo que uno de ellos es el que se enfrenta de lleno a la corrupción y empieza por castigarse él mismo. Él es el que se quita sueldo, aviones, etcétera. Entonces se ve que predica con el ejemplo. Y probablemente la biografía que no tiene ninguno de los otros presidentes que hemos tenido en mucho tiempo. Entonces eso hace que pueda tener, digamos, un crédito que en la libreta esa, como en las tiendas de pueblo, ¿no? Donde me da tanto de pan y todo, y ahí se va apuntando, ahí le van apuntando su crédito. Yo creo que tienes razón, Lorenzo, la biografía de López Obrador ayuda muchísimo a diferencia de cualquier otro presidente. Jamás ha tenido un cargo ni cercano a la corrupción. Cuando quisieron decir, bueno, no tiene ni tarjetas de crédito, ¿de qué vive? Es lo más cercano que se ha oído de él, pero vaya, sigue manteniendo, y creo que además una reputación bien ganada en ese sentido, ¿no? De su biografía. Ahora, haberse bajado el sueldo, quitarse el avión, etcétera, creo que hay un problema con este gobierno que llegó, o con este presidente que llegó con la bandera de la corrupción, Lorenzo, porque estas dos medidas, puedes mencionar muchas más, se confunde la austeridad con la no corrupción.
Yo celebro la austeridad en muchos sentidos, pero no es lo mismo que la corrupción. Y creo que va a haber mucha menos corrupción en este sexenio que en el anterior o los anteriores, ¿sí? Pero la popularidad en términos generales para los presidentes creo que ha sido muy mala consejera. En primer lugar, la popularidad no te da más facultades. Las facultades son fijas, no importa si ganaste con 53%, con 38%, con lo que sea, las facultades están en la Constitución. Claro, si estás dispuesto a violar la Constitución y tienes popularidad, pues estás más cubierto. En ese sentido puede ayudar. Pero en términos generales ha servido para deprimir o para alentar y hacer más audaces a los presidentes. Por eso digo que es mala consejera la popularidad. Segundo, pienso que cuando uno ve las encuestas, uno es de corta memoria, las revisé suponiendo que íbamos a tratar el tema, y tanto Fox como Calderón tenían la misma, incluso unas décimas más altas al cerrar el año que Andrés Manuel López Obrador. En la misma encuesta, estoy hablando de la de Consulta Mitofsky, mismo número, universal, ¿no? idéntica, y universal también, igualita. La misma, creo, con todo, que la legitimidad que tenían esos dos presidentes a los que se les medía la popularidad no es igual. Para mí ahí radica la diferencia, ¿sí? La biografía, la legitimidad que tiene, y luego cuando ves, claro, los resultados en materia de gobierno, ahí las cosas empiezan a descomponer. Creo que fundamentalmente la aceptación es hacia una persona, pero no se está validando las acciones de gobierno y valorando, ¿no? De la encuesta, bueno, en fin, cada aniversario se hace una evaluación de lo pasado. Yo quisiera hacer dos preguntas que se desprenden de esa evaluación que ya hicieron ustedes. Primero, ¿es la estrategia de seguridad del gobierno de la 4T la adecuada? Yo estaba convencido que sí, y la he defendido en público y en escrito, y aquí he dicho que es innovadora en varios aspectos, y ya los mencioné. Uno, el hecho de que ahora sí se coordinan, eso lo he repetido varias veces, pero Culiacán de repente mueve el piso, porque ahí no se coordinaron siendo un operativo tan importante. Entonces viene la pregunta si no solo la estrategia, sino la operación de la estrategia está siendo la adecuada. Y si no, ¿qué está fallando? Porque lo mismo le pasó a Calderón. Y me encontré en una reunión pública, por eso voy a citar a Guillermo Valdés, que fue director del CISEN y el articulador de la estrategia de seguridad de Calderón. Él dijo, para el 2009 nos dimos cuenta que no podíamos derrotar al crimen organizado, entonces decidimos irnos contra el cartel más violento, los Zeta. Eso no lo supimos nosotros, no nos enteramos porque no nos lo dijeron. Y evidentemente no nos van a decir ahora qué está pasando al interior del gabinete de seguridad. Se hacen bien. Pero esa es la primera gran pregunta, ¿por qué? Y es relevante porque de ahí depende que remonte o siga descendiendo, dado el peso que tiene la seguridad, porque es el factor central, vamos, en la caída. Segundo, y esa es una pregunta retórica porque no va a cambiar, es si esta estrategia puede funcionar sin el concurso de la sociedad. Es decir, ¿basta con las acciones del Estado o se requiere de la sociedad? Podría dar, si tengo tiempo, una segunda intervención, lo que he encontrado escarbando el secuestro de Alejandro Vera, ex rector de la Universidad de Morelos, de lo que no hace el Estado. Vamos, lo sintetizo. Al Estado no le interesa la seguridad de la ciudadanía, al Estado de Morelos, cuando menos, y al gobierno federal en Morelos tampoco, porque, por ejemplo, no informan sobre las condiciones de seguridad en las carreteras. En ninguno. Me impresionó. En los portales federales, estatales, no aparece absolutamente ninguna información
sobre si es seguro irte por esta carretera a estas horas o no. ¿Qué hace la sociedad? Crea WhatsApps. Pero entonces, ¿qué tal que se potenciara el WhatsApp con la acción del Estado. con la acción del Estado? Pero como... Pero no se van a suicidar. Si oigan las autopistas federales le pases un rector, pues es... Digo, entiendo que no lo den a conocer, aunque coincido contigo, deberían darlo a conocer y debería ver si efectivamente fuese una prioridad. Entonces no son diferentes. Pues yo no creo que sean muy diferentes. No, entonces ese es el punto. Por eso tienes 30 y tantos mil muertos. Rosario Piedra preguntó, ¿hay periodistas muertos? Hay que ver lo que pasaba en otros sexenios. O sea, no solamente no lo traen claro, traen el retrovisor puesto. Están más preocupados por Calderón y lo que ocurrió en otros sexenios que por ver hacia adelante, que creo que es lo que deberían hacer. Pero regreso al tema de las encuestas. Para mí lo que vale oro es que, a diferencia de lo que está ocurriendo en Chile, en prácticamente todas las democracias, aquí la gente sigue teniendo esperanzas de que las cosas cambien. Por eso digo que es un tema fundamental analizarlo y valorarlo en todo lo que vale, en todo lo que pesa. O sea, finalmente tú tienes a un pueblo que sigue creyendo en su presidente, que sigue creyendo en su gobierno y sigue creyendo que las cosas van a cambiar. Y eso se llama fe en la democracia. Es una forma, digamos, de renovación democrática de forma populista, personalista, como ustedes quieran. Pero yo creo que eso vale. Y el hecho de que le den crédito a estas alturas de identidades líquidas y de peticiones inmediatas de responsabilidad, mira cómo se lo están pidiendo a Cuauhtémoc Blanco, cómo se lo están pidiendo a la jefa de gobierno, al presidente. La gente dice, vamos dándole un ratito. Y esos dos valores a mí me parecen muy importantes. Ojalá una los acotación cuiden. de 5 segundos. Fe en la democracia no la veo que se desprende de las encuestas. Hay una fe impresionante en el líder llamado Andrés Manuel Electo López Obrador. democráticamente. Sí, pero eso no es creer en la democracia, pero sí es, o sea, sí es muy impresionante el valor. Gracias, Lorenzo. Nada más, ya no tenemos mucho tiempo, pero hay que meter aquí la presencia de Andrés Manuel todos los días de lunes a viernes en este foro abierto, que eso no lo habíamos visto nunca. Jamás, no sé, desde la época prehispánica, podemos decir, yo no veo a Moctezuma sometiéndose a preguntas de los súbditos. Entonces puede ser que llevemos un milenio o algo así en que el jefe, el Tlatoani, no se sometía a este tipo de inquisición. Tiene sus periodistas positivos y tiene los que hasta en momentos duros le gritan. Esa es una manera de comunicarse con estas personas que tú dices que le dan crédito. Que tiene otro, pero ojalá otro día platiquemos de eso. El hecho de que en la mañanera el presidente esté hostigando a tantos periodistas, ya muchos dicen, ya mejor no te metas con el presidente, ya vele bajando, porque es confrontación directa y no es a veces la mejor idea. Pero yo creo que eso sería útil que lo revisáramos en otro momento. Hacemos una breve pausa, regresamos. Estamos de regreso y bueno, pues es obligado el tema del presupuesto, lo que se va a gastar el año que viene, cuánto en infraestructura, en carreteras, cuánto en programas sociales, cuánto se va para sueldos y salarios, cuánto para salud y educación. Y bueno, pues el 15 de noviembre, o sea, el viernes pasado, venció el plazo. A decir verdad, pues muchos quedamos sorprendidos. Primero porque hace 15 años que no sucede que se vence el plazo. Desde el 2004 se adelantó la fecha 15 de noviembre para que no estuvieran en las Navidades los diputados ahí teniendo al país en vilo. Y segundo, creo que más importante todavía, porque el presidente, el partido del presidente solito, sin PES y sin Partido de Encuentro Social y sin Partido del Trabajo, tiene la mayoría. Bueno, pero aunque, bueno, y el Verde también no les hace falta. Los puros morenistas les alcanza, tienen más diputados de los necesarios, con que vayan todos y se disciplinen. Y bueno, pues no ocurrió así. No solamente no hay una negociación con otras fuerzas políticas, porque pues, no hace falta que la haya, sino que pues hubo una especie de rebelión en su bancada y las bancadas aliadas por un diferendo en cómo se va a distribuir los recursos en este país. Los diputados morenistas, petistas y pesistas disidentes le decían, por favor, pues mire, recorte usted el Tren Maya, que no hace falta, ¿sí? Y dé más dinero a otras cosas. Recorte usted Sembrando Vida y
déselo a los campesinos, dijo Andrés Manuel López Obrador, se acabó eso de dárselo a organizaciones campesinas, va directo. Y en fin, municipios, pues vimos que la marcha, bueno, el intento de entrar a San Lázaro de los presidentes municipales de todos los partidos, había una morenista nada más, y también quieren más recursos. Siempre ocurre esto, pero sí fue sorpresivo que el asumiendo que el pasado todavía no tomaba posesión, pues el primer presupuesto que le toca y que todos dábamos por descontado, que la orden, como lo dijo López Obrador, no se le va a mover ni una coma, pues no haya salido. Y Mario Delgado se vio obligado a juntar a muchos senadores que firmaron una carta, la mayoría de los senadores, que sí lo van a apoyar. Diputados. Que sí lo van a apoyar. No lo sabemos, están convocados, no sé por qué no mañana, que es martes y es día de sesión, sino hasta el miércoles, el día 20, y vamos a ver qué ocurre y hasta dónde se puede mover esto que nunca alcanza. Pero la señal política a mí me sorprende que no haya podido. Lo van a hacer, tiene que terminar la sesión del 6, ¿no? Que estaba pendiente el tema, que también se confundió la bancada mayoritaria, de darle mayores capacidades a la UIF. O sea, una diputada, por cierto, Hidalgo, salió a decir, oiga, ¿cómo que la UIF tiene congeladas las cuentas de la Universidad de Hidalgo? Tenemos que discutir si efectivamente debe tener todas las capacidades. Y la bancada creyó que esa era la señal y votaron en contra. Entonces ya les dijeron, no, va para el otro lado. Entonces van a tener que reponer el 6. Y supongo que harán eso mañana, tienen que terminar esa sesión y luego ya convocan la de presupuesto. Supongo que por eso es el miércoles. A mí, aparte de lo que dijiste, que es muy interesante, me llaman la atención dos cosas. Uno, que realmente pues hay toda una discusión por una parte menor del presupuesto, que si los programas sociales van a poner a este país al borde de la crisis, pues, evidentemente no. El programa, por ejemplo, estelar del presidente, que es la pensión universal para la tercera edad, son 200,000 millones. O sea, más o menos lo que costó cancelar el aeropuerto de Texcoco. O sea, no estamos hablando de una magnitud en 6 billones de pesos que ponga a temblar el país. El tema de dar o no a las organizaciones sociales me parece interesante como apuesta por parte del presidente, decir, a ver, Antorcha no me va a doblar el brazo. Claro, la gente se lo dobló con el tema educativo, entonces dice, bueno, se ve que le doblan el brazo a algunos y otros no tanto. Ese es un tema interesante. Y el otro es el tema de las magnitudes, que creo que sí hay que echarle un vistazo. Este es el, digamos, primer presupuesto exclusivo, pero el anterior lo hizo el propio López Obrador. Sí, el otro presidente ya estaba consolándose con una rubia y le dejó todo el país para que efectivamente presupuestara. El del año pasado ya tenía los énfasis del obradorismo, pero este claramente es de ellos. Y no ha habido mucho más dinero. O sea, yo creo que más allá de, digamos, diatribas y pleitos políticos, tú dices, oiga, la austeridad no ha traído los flujos de dinero que se supone que iban a llegar. Y el combate a la corrupción tampoco. Sigues teniendo magnitudes inmanejables, o sea, pensiones, todo lo demás, eso no lo puedes cambiar, pero que el dinero iba a fluir a chorros, los 500,000 millones que iban a llegar y que no hacía falta aumentar impuestos, pues están viendo las de Caín y por eso no logran cuadrar el presupuesto, porque además sin crecimiento económico pues no tienes más recaudación. O sea, tiene muchas lecturas de crecimiento, pero si se te cae la recaudación, pues presupuestas con más complicación. Eso explica que hayan alargado la sesión. ¿Y hasta qué punto algo que nosotros, bueno, yo me considero absolutamente incapaz de entender, pero sé de su importancia, es ver los números exactos? ¿A dónde va qué parte del presupuesto? Porque ese es uno de los indicadores, lo comentábamos fuera de la Cámara, de un estudio clásico de James Wilkie, en donde él hace una disección de las políticas por sexenios, viendo nada más el presupuesto, qué va a la burocracia, qué va al desarrollo económico, qué va a los campos sociales. Y ahí dice Wilkie, yo creo que tiene básicamente razón, no está en el discurso. La ideología de cada sexenio está en el presupuesto. Si... pero bueno, uno no es economista y uno no puede andar viendo todo esto con lupa, pero ahí deberíamos de poder tener a alguien que nos echara una ayudada y entonces ver que a lo mejor ahí es donde está el problema, que no han llegado a concluir exactamente cuál va a ser su discurso real en el presupuesto. Lo que dices del...
de algunas cosas, no les voy a dar a las organizaciones campesinas, sino a los campesinos. Y ahí está tocando unos intereses creados brutales. Son los que le están bloqueando la Cámara. Claro. Luego, no les voy a dar a los diputados nada de moches, no les va a dar ni un peso para que vayan y digan yo voy a dar dinero para esta carretera, etcétera. No van a darles nada. A lo mejor son también unos conflictos internos que apenas si sentimos. Qué interesante lo que dices. Realmente pensaba que la transformación también se está dando o debería darse al interior de Morena y de ese bloque histórico que conformó Andrés Manuel, porque solo vemos el impacto fuera, pero también el impacto hacia adentro. Y en ese sentido, dos comentarios que se desprenden del método de negociar con la 4T, que es muy parecido al que se hacía tradicionalmente, es bloquear vialidades y bloquear edificios. Bueno, el presidente mismo bloqueó Paseo de la Reforma, así que el método es conocidísimo. No, aunque no por el presupuesto. No, vamos, el método para negociar con el poder es bloquear. Y ya creas lo que se llama pomposamente una mesa de negociación, con lo cual pareciera que se resuelve todo, y bueno, luego no se resuelve nada, pero ya tienen su mesa de negociación. Me imagino ahí el Palacio del Ayuntamiento con 500 mesas de negociación sesionando simultáneamente, como algún ejercicio de las odiosas ONGs. Pero no estaremos viendo que el disenso en los votos también se refleja en el disenso en la forma de manejar los bloqueos, porque vamos, aquí estamos ante una paradoja. Hay algunas organizaciones que están campesinas bloqueando la Cámara de Diputados que son de Morena o cercanas a Morena, y otras que son cercanas al PRI, Antorcha Campesina. Bueno, aunque Antorcha puede estar cercana a cualquiera con tal de que les den su moche de presupuesto. Pero mientras todo esto pasa, en la Ciudad de México pareciera que Claudia Sheinbaum o el gobierno y la Cámara de Diputados dice, bueno, esto de los bloqueos me está creando muchos problemas, y aprueban una ley, unas normas para ya no dejar que se bloqueen o que todo el que quiera bloquee. Y lo aplican a los primeros, a los policías federales que querían bloquear el aeropuerto hace unos días. Si usted buscaba una orientación en este tema, yo no sé realmente qué está pasando, pero los métodos de lucha de los bloqueos y lo que va a hacer la 4T frente a los bloqueos, creo que está en un estado líquido, como el mercurio. Mercurial. Oye, algunos datos, porque sí es muy sorprendente. Si a mí me dices, además de la corrupción, qué es lo que señalaría a López Obrador, pues es darle mucho más dinero al gasto social, ¿sí? Tal y como lo mandó el Ejecutivo, porque todavía no sabemos cómo salga de la Cámara, te puedo decir con los números en la mano que el gasto social del presupuesto que él mandó es solamente 2% mayor, ¿sí? No digo que sea poco 2%, pero es nada más 2% mayor. A mí me sorprendió que el de Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí me sorprende. ¿Cuál es la explicación? Es la misma cantidad de porcentaje, no, es que sube la cantidad de dinero, o sea, de año con año puede subir 100 o 150 mil millones, o 50 mil millones, pero en porcentaje lo que se está destinando a gasto social, ahora, se está gastando de manera muy diferente. Sí. Esta idea que tiene su parte buena, saltarte a ciertas organizaciones, y tiene su parte mala, clientelar, de estar yendo, y ahora voy a un segundo comentario tuyo. Entonces, 2%, 2 y punto algo por ciento, ¿sí? Es mayor. No hay estos recursos que pensaba, pero sí hay un gran subejercicio. Preguntabas, Lorenzo, el año que más subejercicio ha habido en un gobierno fue uno de Peña Nieto, el 16, que hubo 15%, que es muchísimo dinero, y eso lo decide el presidente luego, cómo se gasta. ¿Sabes cuánto lleva al cierre del 30 de octubre Andrés Manuel López Obrador? 10%.
Después, eso se maneja por fuera del Congreso. Son las mismas mañas que teníamos antes. Y lo de los moches, pues se los quita a los diputados para manejarse directamente. Entonces, bueno, pues nos vamos a un corte, pero también da para mucho. Regresamos en un instante para el último. Bueno, vamos al último bloque. Y aunque usted no lo crea, entre otras cosas, estamos usted y nosotros en un día de asueto, no por el Buen Fin, sino porque es un aniversario más de la Revolución Mexicana. Hay una idea por parte del presidente de revivir esta gesta. Yo escribí hace mucho tiempo un libro que le puse La Segunda Muerte de la Revolución Mexicana. La primera muerte fue, bueno, pues a partir del alemanismo ya todo se acababa. La segunda es cuando Salinas ya decreta que además el modelo anterior no funciona, que nos vamos al neoliberalismo, ya ahí yo le puse la segunda muerte. Bueno, pues ahora es el primer revivir tras la segunda muerte de la Revolución Mexicana. La memoria histórica tiene un componente enorme político. La historia nunca sabremos realmente cómo fue. Nadie puede rehacer la historia. Nos la imaginamos en cierta medida, usamos documentos, pruebas, lo más cercano a lo científico, pero el recrear nuestro pasado en buena medida es voluntad política. Y como la 4T se ha identificado con eso, con esos momentos cumbres, el último momento cumbre es la Revolución Mexicana, que sí, ya estaba muerta. Pero termino con una observación del profesor Friedrich Katz. Ya murió, hizo un librote, pero mire, como directorio sobre Francisco Villa. Y él decía que en el siglo XX, ya al final del siglo XX, había algo interesante en México. Las otras revoluciones, la soviética, la china, la cubana, la vietnamita, sus líderes ya no le decían nada a nadie. Pero dos líderes de la Revolución Mexicana seguían diciéndole mucho a muchos fuera de México, Villa y Zapata. Dice, esta revolución tuvo algo distinto a las otras y fue un auténtico, por un momento, liderazgo popular y que realmente hizo que desde abajo se tratara de reinventar a México. Eso es lo que hay que celebrar. Y tú, te lo pregunto porque pensé que ibas a abordar o darnos una explicación, Lorenzo, de por qué están resucitando a la Revolución Mexicana con un desfile. Vamos, es algo simbólico, tampoco hay que exagerar, va a ser un desfile de 2.500 jinetes, me parece. Bueno, es un montón. No, es un poco más que simbólico, con carros alegóricos y todo tipo de... Yo, claro, desfilaba en los 20 de noviembre porque en Guadalajara marchaban los militares escuelas, y luego las escuelas y cerraban los charros. Ese era el desfile tradicional. ¿Tú que eras militar, escuela o No, charro? yo era estudiante. Era charro. Una vez desfilé con el pentatlón universitario. Eso sí. Ahí sí me sentí con un Mauser que hijo, ¿Ya ve? cómo pesaba. 7 kilos. 7 kilos, ¿verdad? Es pesadísimo. Después de 10 cuadras ya no lo aguantas. Pero en todo caso, ¿por qué lo están haciendo? Estaba pensando en ese argumento de Katz, de que está buscándose la recreación de un gobierno popular, sería el caso. Podría ser esa la interpretación. Pues ojalá sí sea. En todo caso, sí, eso sí lo puedo decir porque releí hace poco un ensayo de Cosío Villegas, La crisis en México, de marzo del 47, en donde él dice que la revolución ya fracasó por la corrupción, la mediocridad, en fin, por varias cosas. Los logreros. Pues sí, vamos, es un gran ensayo que vale la pena releer. En todo caso, la pregunta sigue siendo,
Y después de este año, ¿qué? Cada año vamos a marchar, el sindicato del Colegio de México, vamos a salir. con No estas están banderas. invitados siempre, ustedes, no. ¿sí? No lo sé. Es militar nada más este. Este es militar nada más. Sí, es nada más militar. Y bueno, yo digo, vamos a seguir celebrando como cuando hubo la revolución, no dejamos de celebrar la independencia, también se van agregando. A mí me parece que, o sea, así como se dice, la cuarta transformación, y lo ha dicho una y otra vez, mañana pues celebramos o rememoramos la Revolución Mexicana, viva o muerta, más muerta que nada, la tercera transformación, según López Obrador, y estamos en la cuarta. Entonces, no es una celebración, digamos, de la cuarta transformación, es una celebración histórica de la sociedad mexicana que han hecho todos los presidentes y todos le han dado un toque distinto. No sé si a través del discurso en las conferencias matutinas él le dé una interpretación distinta, porque no creo que López Obrador quiera revivir la gesta de 2020, sufragio efectivo, no reelección, en fin, los sindicatos que se acabaron convirtiendo en corporativos con Cárdenas. En fin. Entonces, yo creo que lo que Andrés Manuel López Obrador quiere hacer, y espero que así sea, porque no podemos irnos a los 20, salvo en el espíritu popular, es una cosa muy distinta y por eso le llaman la cuarta transformación. Pues yo no sé bien qué van a hacer y tampoco me suena demasiado que pongas 3,000 jinetes y que hagas carros alegóricos. Espero que no se les ocurra esto de meterlo también en lectura de clave política, como ocurrió con el desfile del 16 de septiembre, de decir las distintas transformaciones. No, yo espero que tenga efectivamente el perfil que debe tener. No es una celebración particularmente sentida en los últimos años. Ya en los últimos, digamos, sexenios del prismo el asunto agonizaba. Obviamente los panistas no tenían ningún incentivo para hacerlo y bueno, de hecho hoy es el feriado, lo cual prueba que tampoco es tan sentido como si es sentido el 16 de septiembre, que tienes este ánimo celebratorio. Es decir, la revolución para una generación que ciertamente no es la más joven, pues fue una ideología legitimadora del sistema autoritario, ¿no? Todos los lugares comunes del prismo tradicional se legitimaban porque nuestra revolución era punto menos que lo mejor, que los derechos sociales, además, a pesar de que no se cumplían. Yo recuerdo no solo esos libros que han citado ustedes, sino aquel coloquio famoso, no me acuerdo ahora del coordinador, de "Ha muerto la Revolución Mexicana". Stanley Ross. Stanley Ross, por supuesto. Y la verdad es que tampoco le veo mucha utilidad, pero claramente consigno que el presidente es un hombre muy interesado en esto. A mí me hubiese encantado que con el juarismo que lo caracteriza, mejor le diera más relieve al 5 de mayo, que también ha perdido como celebración en los últimos años. Ya ni es feriado, entiendo, en los últimos años, que le diera más relieve. Pero bueno, tampoco me sorprende demasiado que lo haya hecho. Oye, una aclaración, porque es bien interesante. Yo nací en el 47, aclaro. Por tanto, era un fervoroso creyente de la Revolución Mexicana por la educación que nos daba. Pues claro, Vamos, Claro, todos aquí. vino el 68, ahí viene un quiebre y ahí empieza uno a identificar. Yo tenía un maestro que me decía que la Revolución Rusa era pues, una cosa pálida al lado de la nuestra. La nuestra era una Y que revolución social. La Constitución mexicana retembló absolutamente Yo el estaba planeta con eso. absolutamente Eso nos enseñaban. convencido de lo positivo Los que había derechos sido sociales, ¿no? hasta el 68. Yo creo que sí, ciertamente por nuestra edad, Sergio. Yo también fui un convencido y soy un convencido. Entre más me adentro en esa revolución. Hoy, por ejemplo, antes de venir aquí estaba yo leyendo una cosa que saca el Fondo de Cultura ahora de libros pedazos de libros muy baratos de 20 pesos, de Ramón Beteta sobre el asesinato de Carranza en Tlaxcalantongo. Y ahí el autor, después del desastre, se tiene que ir a pie desde la Sierra de Puebla a tratar de llegar a la Ciudad de México sin saber si lo van a capturar, si lo van a matar, si lo van a hacer preso, nada. Y encuentra a los... ¿quién lo puede sacar de allí? Pues la gente de la sierra. Pero entonces se encuentra que no puede hablarles. No hablan Castilla ellos, él no habla su lengua y en varios momentos dice, es que estamos en dos mundos totalmente diferentes. Y ahí hace una referencia, yo creo que le hizo años después, aunque dice que en ese momento dijo, la revolución vale la pena por esto, porque no existe un México.
No hay. Hay varios y no se comunican y son tan extranjeros los que están en la Sierra de Puebla como los chinos. Esa parte tenemos que meternos en la esencia de hace siglo y tantos para entender la dureza que sigue siendo, pero muy duro, la incapacidad de que fuera una nación realmente. Pero México. digo, si Gramsci hablaba de la cuestión meridional en Italia, la cuestión indígena sigue abierta siglo y pico después, ¿no? Con lo cual dices, por la revolución no atendió ese asunto de manera apropiada. Dices lo de la religión, lo de la cuestión indígena por el nuevo comentario entre mestizos e indígenas. Es, digamos, hacer renacer esta parte de las razas, ¿no? Porque yo entiendo que se le dé más dinero a los pueblos indígenas por muchos lados. Pero eso es real, María Amparo. Sí, es real. Tenemos que, ¿cómo lo vamos a enfrentar si no lo reconocemos? Pero Sergio, ¿no crees que hay mestizos igual de pobres que ya indígenas? nos tenemos que ir después de indios y mestizos. Les decimos adiós hasta la semana a los dos, a los indios y a los mestizos. Blanca. Todos aquí, ¿eh?